Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Tengo que iniciar con advertir que pues tuve dificultades en imaginarme cuál era el escenario que iba a tener y el público que iba a tener para poder definir cómo hacer la presentación, y debo confesar que pensé que iba a haber más médicos y que eh, pues veo que lo que predomina son pacientes, de tal manera que yo voy a tratar de contar las cosas de la manera más fácil para que entiendan lo que les quiero presentar. Ustedes bien saben que la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, una enfermedad con un pronóstico que ha mejorado en el tiempo, de ser una enfermedad fatal a ser una enfermedad que se maneja hoy en día como una enfermedad crónica. Tenemos opciones de tratamiento, sin embargo sigue siendo una enfermedad que tiene un curso frecuentemente fatal y que puede tener en el curso de la misma pues, complicaciones que pueden ser muy importantes. Recordar que hipertensión pulmonar es una definición hemodinámica que básicamente está hablando de que hay un incremento en la presión arterial pulmonar media. Presión arterial pulmonar media mayor de 25. Y dependiendo del perfil de la hemodinamia, pues las vamos a clasificar. Esto ya creo que lo vieron al principio, yo rápidamente voy a pasar por acá. Básicamente recordarles que de lo que yo voy a hablar en este momento va a ser fundamentalmente de ese grupo que está ahí señalado como hipertensión precapilar, pacientes que tienen presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros con una presión en cuña de la arteria presión en cuña menor de 15 y que pueden tener un gasto cardíaco normal o reducido. Ahí caben los grupos 1, 3, 4 y 5 que les voy a mostrar ahora, pero básicamente lo que yo les voy a presentar ahora es válido esencialmente para el grupo 1 y eventualmente para el grupo 5, es decir, el grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, con énfasis en hipertensión arterial pulmonar idiopática, y el grupo 4, que es la enfermedad tromboembólica, que comparte algunas cosas que tienen que ver con el comportamiento de la enfermedad y eventualmente con algunas complicaciones que vamos a mencionar ahora. La poscapilar es una hipertensión pulmonar asociada usualmente o básicamente a enfermedad cardíaca, que se caracteriza por un incremento de la presión arterial pulmonar media, pero que adicional a eso tiene un incremento de la presión en cuña. Como les digo, lo que les voy a presentar ahora aplica fundamentalmente a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. Recordar rápidamente la clasificación, los 5 grupos, este es el que realmente vamos a estar mencionando ahora, pero hay otros: hipertensión arterial pulmonar asociadas a enfermedades del corazón izquierdo, hipertensión pulmonar asociadas a enfermedad pulmonar o a hipoxemia por trastornos de la ventilación alveolar, hipertensión pulmonar debida a enfermedad tromboembólica crónica, que les había mencionado, y la hipertensión pulmonar, grupo misceláneo aún todavía no claramente definido. Muy rápidamente está la clasificación que ya fue modificada. Básicamente la modificación más importante es que se sacó, como mostró el doctor Douglas ahora, se sacó la hipertensión pulmonar asociada a la anemia hemolítica crónica. De resto sigue muy similar, se incluyeron nuevos marcadores genéticos de enfermedad hereditaria, pero básicamente es esto. Y la mayor parte de las cosas que le voy a presentar ahora pues tienen que ver con la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Recordar que esta es una enfermedad rara. El grupo 1 tiene una incidencia de 15 a 20 casos por millón de habitantes. La idiopática en particular tiene una incidencia de 1 a 2 casos por millón de habitantes por año, y la prevalencia es de 30 a 50 casos por millón de habitantes. En buena medida las urgencias relacionadas con la enfermedad pues tienen que ver con aquellas condiciones asociadas a la enfermedad que ponen en riesgo de morir a las personas que sufren esta enfermedad. Entonces, cuando vemos las series de pacientes publicadas, encontramos cuáles son las causas más frecuentes asociadas a la muerte en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Esta es una serie del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y básicamente lo que se ve, y es una cosa que se repite en la mayoría de las series, un porcentaje importante tiene muerte súbita. La mayor parte de los pacientes fallecen o se complican por falla ventricular derecha, y un 27% se asocian con urgencias o complicaciones relacionadas con la medicación, particularmente con la falta de adherencia al tratamiento, la suspensión del tratamiento, que es una causa relativamente frecuente de descompensación que genera urgencias, particularmente la falla cardíaca derecha.
Efectos adversos de los medicamentos, toxicidad, sobreanticoagulación. La cirugía, cuando es necesario hacerla, frecuentemente se asocia con complicaciones que pueden conducir a la muerte. Un dato que es bien importante es la neumonía en general de infecciones. Ustedes ven que el 7% están en relación con neumonía. La neumonía, aunque no sea la causa directa de muerte, es una causa importante de descompensación de la función cardíaca y puede conducir a la muerte a través de eso. Y es por eso que suena razonable, a pesar de que hay poca evidencia, suena razonable hacer prevención para infecciones respiratorias, particularmente vacunación en lo que tiene que ver con influenza y con neumococo. Y ahí está una buena razón para pensar que eso es válido. Accidentes cerebrovasculares y hemoptisis. Esta es otra serie, esta es la serie, una serie belga, en la cual vemos igualmente, fíjense que reproduce más o menos las mismas causas, muerte súbita al 18%, falla ventricular derecha 32%, hemoptisis, falla respiratoria y causas desconocidas o misceláneas. Teniendo en cuenta esto, pues digamos que las complicaciones que pueden eventualmente tener la connotación de urgencia y requerir rápidamente atención tendrían que ver con episodios de muerte súbita, falla ventricular derecha, falla respiratoria, arritmias, hemoptisis, síncope y eventos relacionados con los medicamentos. Yo en lo que sigue me voy a concentrar fundamentalmente en la falla ventricular derecha, que como ustedes vieron ahora, un pequeño comentario sobre muerte súbita, yo diría que es más de carácter filosófico que realmente práctico. La falla ventricular derecha, que es, como ustedes vieron, la causa más frecuente que puede conducir a la muerte y que genera en la mayoría de los pacientes las urgencias que hacen que los pacientes consulten al hospital y acaben ingresados en unidades de cuidado intensivo. Las arritmias, que en buena medida pues tienen que ver también con la falla cardíaca derecha, porque como ustedes van a ver, las arritmias, que son un fenómeno muy frecuente por las alteraciones anatómicas y funcionales del ventrículo derecho expuesto a altas presiones pulmonares, frecuentemente esas arritmias a lo que conducen es a precipitar una falla cardíaca derecha. La hemoptisis, como pues, no solamente representa una urgencia, sino que es un episodio realmente dramático, y un pequeño comentario al final sobre el síncope. Rápidamente en lo que tiene que ver con los pacientes que hacen arresto o muerte súbita, porque es un evento muy frecuente, y simplemente les quiero mostrar esta serie para que ustedes vean cuál es el desenlace cuando los pacientes alcanzan a ser atendidos y consultados en un evento de estos. Esta es una serie proveniente de 17 centros de referencia europeos y en Estados Unidos, en el cual se evaluaron 3.130 pacientes con hipertensión arterial pulmonar tratados entre el 97 y el 2000. Encontraron que de estos 3.130, 513 tuvieron episodios de paro cardíaco. Cuando se intentó la reanimación, en 132, o sea, solamente en el 26% de los casos, en los otros no se intentó o no alcanzaron a tener acceso a la atención médica. De estos, el 96% acabaron hospitalizados, 74% en unidad de cuidado intensivo. Y la reanimación fue fallida en el 79% de los casos. Solo 8 pacientes de 16% sobrevivieron más de 90 días. O sea, lo que uno ve es que cuando presentan este evento, la posibilidad de sacarlos adelante pues es realmente reducida. Y eso conduce, y creo que es de interés pues no solamente para los médicos, sino también para los pacientes, conduce a definir cuándo se justifica intervenir sabiendo que los resultados en general son relativamente malos. Entonces, digamos que hay algunas guías que deberían servir a los médicos que atienden a los pacientes para saber hasta dónde llegar en la atención de los pacientes y no hacer intervenciones que lo que generan es mayor sufrimiento para el paciente y la familia del paciente. Entonces, en general se recomienda, no es una cosa tajante, no es siempre, pero en general, pensar que pacientes que ya están en clase funcional 4 y llegan con un paro cardíaco, con un arresto circulatorio, no se debe intentar la reanimación. Los pacientes que tengan falla cardíaca derecha refractaria con más de 2 admisiones al hospital en los últimos 6 meses, porque esto de alguna manera está definiendo el pronóstico de estos pacientes, aún tengan el acceso a todos los medicamentos, a todas las medidas médicas posibles. Los que vengan en terapia vasodilatadora máxima, incluyendo un prostanoide intravenoso, en los cuales aparentemente desde el punto de vista médico se ha agotado, digamos, la disponibilidad de medicamentos y de
herramientas terapéuticas, excepto las intervenciones quirúrgicas que ya se mencionaron, particularmente el trasplante, aquellos que no tengan opción de trasplante o septostomía y pacientes que tengan disnea de muy difícil manejo. Vamos a empezar con la falla cardíaca derecha. La falla cardíaca derecha, para empezar, no ha sido claramente definida, pero digamos que lo que la mayoría acepta es que falla cardíaca derecha es aquella en la cual se da un índice cardíaco menor de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, es decir, la cantidad de sangre que está bombeando el ventrículo derecho está muy reducida y probablemente insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo. Y esto se asocia a un aumento de la presión dentro del ventrículo cuando le llega la sangre, o sea, tiene una presión mucho mayor. Y eso conduce entonces a que se dé lo que llamamos la falla cardíaca, que se vuelve incapaz el ventrículo de responder a las demandas del cuerpo, del organismo. La falla ventricular derecha es una cosa interesante. La falla ventricular derecha de ir con bajo gasto no es común en las hipertensiones del grupo 2 y 3, y la vemos fundamentalmente en las hipertensiones del grupo 1, de la hipertensión arterial pulmonar, y en el grupo 4, es decir, la hipertensión asociada a tromboembolismo crónico recurrente. ¿Y qué es lo que pasa? Para empezar, digamos que el ventrículo derecho que está encargado de recibir la sangre venosa y pasarla a través de los pulmones para que se oxigene y llegue al corazón izquierdo, ese ventrículo derecho tiene pues un papel muy diferente al ventrículo izquierdo, y por otro lado, para cumplir adecuadamente ese papel, pues tiene unas características funcionales y estructurales que son distintas al ventrículo izquierdo. Una de las más importantes es la forma. Miren ustedes, esta es la forma del ventrículo izquierdo y esta es la forma del ventrículo derecho. Y cuando uno ve la estructura, uno ve que, digamos, el músculo es mucho más grueso, mucho más potente en el ventrículo izquierdo, y es mucho más delgado y menos potente en el ventrículo izquierdo. Pero no es que eso sea, digamos, una cosa desventajosa en principio desde el punto de vista de la normalidad, todo lo contrario. Lo que requerimos es que el ventrículo derecho reciba toda la sangre del organismo y sea capaz de expulsarla cada minuto, toda la sangre, ¿sí?, sea capaz de expulsarla para pasar a través del pulmón y oxigenarla adecuadamente. Entonces lo que necesitamos es un ventrículo que sea muy eficiente en manejar todo ese volumen, y como va a mandar la sangre a un sistema arterial de muy baja presión, que es el pulmonar, no requiere un esfuerzo muy grande y por lo tanto no requiere tanto músculo. Entonces la forma que tiene le permite garantizar, manejar muy bien el volumen, ¿sí?, y no tener que generar grandes presiones para impulsar esa sangre a través de la circulación pulmonar. ¿Qué pasa en la hipertensión pulmonar frente al ventrículo derecho? Ustedes creo que ya más o menos conocen bien esto, y lo que pasa fundamentalmente, por razones diversas, es que la circulación pulmonar, las arterias pulmonares, sufren una serie de cambios que hacen que se estrechen, y al estrecharse incremente la resistencia al paso de esa sangre y genere una sobrecarga muy importante a ese ventrículo derecho, que está diseñado para manejar volumen, pero no está diseñado para manejar altas presiones. Eso es como tener que subir una cuesta con una maleta al hombro, ¿sí? Es mucho más difícil, va a generar cambios, va a generar fatiga y finalmente va a generar falla. Y eso es lo que pasa en la hipertensión pulmonar. Cambia completamente la anatomía y la función de la circulación pulmonar y le impone al corazón derecho una sobrecarga enorme que es capaz de sostener por un tiempo con medidas de adaptación, pero que finalmente va a claudicar y se va a fundir, porque es que subir esa maleta hasta la cima de la cuesta va a ser muy difícil y a veces no va a ser capaz de llegar. Esto es más esquemático, y entonces lo que pasa normalmente es esto: este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y cuando se contrae, entonces con una fuerza, digamos, relativamente baja, es capaz de expulsar todo el volumen, que es lo que tiene que cumplir. Desde el punto de vista de la normalidad, es un ventrículo altamente eficiente y está particularmente diseñado para lo que le toca hacer. Pero cuando la presión en las arterias pulmonares se incrementa, ese ventrículo derecho empieza a tener problemas, empieza a modificar
su estructura empieza a dilatarse porque las presiones son muy grandes, tanto las presiones de la sangre que le llega como las presiones que tiene que ejercer para impulsarla, y eso hace entonces que el ventrículo derecho empiece a presentar claudicación y empiece a hacer mal su tarea. Y no solamente empieza a hacer mal su tarea, sino que le empieza a estorbar al ventrículo izquierdo. Empieza a estorbar el ventrículo izquierdo y ya no es solamente el ventrículo derecho el que no está funcionando bien, sino que es el ventrículo izquierdo el que empieza a tener problemas también para funcionar, llevando entonces no solamente a una falla derecha, sino también a alteraciones en la función izquierda, con reducción del gasto que puede expresarse en muchas cosas, baja de presión, que puede expresarse en síncope, que puede expresarse en compromiso de la función renal por mala irrigación sanguínea del riñón, y todas esas cosas pueden acompañar a la falla derecha. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hay un aumento de la poscarga. Esto, para que entiendan qué es la poscarga, es eso, es la resistencia que le está poniendo la circulación pulmonar afectada a la circulación de la sangre y que le impone al ventrículo derecho una sobrecarga enorme para la cual no está diseñado y ante la cual va a tener problemas. Va a haber un aumento del volumen de sangre que llega al ventrículo derecho, porque probablemente no toda la sangre que tiene que expulsar a través de la circulación pulmonar va a ser posible hacerla pasar. Entonces, esa presión en el ventrículo derecho se va a incrementar. Y esa presión incrementada en el ventrículo derecho hace que ese ventrículo sea grande. Por eso ustedes ven en las radiografías de las personas que tienen hipertensión pulmonar que ese corazón es grande, seguramente muy amoroso, pero es grande. Y eso genera, ese aumento de la presión va a generar que las arterias coronarias se compriman, la presión a través de la pared del ventrículo sea mayor y empiecen a tener problemas de isquemia. Eso puede generar con frecuencia dolor y puede generar con frecuencia dolor asociado a la actividad física. Y puede obviamente o genera lesiones y sufrimiento del corazón derecho que se van a ver más adelante traducidas en las complicaciones que ustedes bien conocen. Igualmente, al tener que mandar la sangre contra una resistencia muy aumentada, no va a ser capaz. Y al no ser capaz, la sangre que le va a llegar al corazón izquierdo va a ser mucho menor. Y al llegar menos sangre al corazón izquierdo, la cantidad de sangre que va a bombear a todo el organismo se va a disminuir y eso también tiene efectos importantes. Y por último, eso que yo les dije ahora, que la alteración del ventrículo derecho estorba al ventrículo izquierdo porque se sobredistiende la separación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo empieza a ser empujada hacia el ventrículo izquierdo y eso hace que el ventrículo izquierdo como que se vuelva más chiquito, le llega menos sangre, está como que no se siente bien porque está estrujado y eso conduce a disminución del gasto cardíaco. Eso es lo que es la falla cardíaca derecha. Y esto entonces es lo que uno puede ver entonces que el paciente, en la medida en que va evolucionando en el tiempo y el corazón derecho va sufriendo, el gasto cardíaco va disminuyendo, eso genera síntomas, ¿sí? Muchos de los cuales pues ustedes conocen bien, hinchazón de las piernas, aumento del hígado y disminución de la presión arterial, mareo, síncope. Por otro lado, al caer el gasto cardíaco y alterarse la función ventricular derecha, puede caer la presión arterial pulmonar. O sea que la presión arterial pulmonar, en las medidas que nosotros tomamos, a veces la disminución no necesariamente está indicando que está mejor, sino que puede estar indicando que está empeorando porque ese ventrículo derecho puede estar claudicando. Y la resistencia vascular pulmonar, es decir, la resistencia que la circulación pulmonar le impone a la circulación de sangre que expulsa el ventrículo derecho, va a ir progresivamente incrementándose. Y por eso ustedes ven que en los factores pronósticos de la hipertensión pulmonar, buena parte de los que tenemos ahí tienen que ver con función del ventrículo derecho o marcadores que sugieren que ese ventrículo derecho está sufriendo con la sobrecarga que le impone el incremento de presión pulmonar. Entonces vamos a ver pues, evidencia clínica de falla derecha, obviamente eso implica progresión de los síntomas. El síncope usualmente tiene que ver con eso, tiene que ver con que en un momento dado, ante condiciones cambiantes, el ventrículo derecho no es capaz de adaptarse y aumentar el gasto cardíaco cuando se requiere, entonces puede conducir al síncope.
La clase funcional también tiene mucho que ver con la función ventricular derecha y con el gasto cardíaco, lo mismo que la caminata. Y marcadores que se toman en sangre como el BNP o el proBNP, que lo que están indicando es sufrimiento del ventrículo derecho, hallazgos ecocardiográficos que nos muestran lo que yo les acabo de contar, y las alteraciones hemodinámicas que muestran disminución del gasto cardíaco, incremento de la resistencia vascular pulmonar, y pueden mostrar también aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Y esto simplemente para volverle a enfatizar lo que pasa con lo que llamamos la interdependencia ventricular. Entonces, como el ventrículo derecho está tan afectado, está tan agrandado, la presión en su interior es tan grande, empieza a molestar al ventrículo izquierdo, a empujarlo, y entonces también nos va a comprometer la función ventricular izquierda. Esto es interesante, me adelanto un poquito porque normalmente uno asume que el ventrículo derecho, como está diseñado para manejar grandes volúmenes con baja necesidad de una contracción muscular muy importante, se ha dicho siempre, y eso se ha hecho en infarto de ventrículo derecho, es que uno debe manejar estos pacientes con volumen. Pero en pacientes que tengan mucho volumen al ventrículo derecho, sí se benefician de los diuréticos en forma agresiva, porque en la medida en que este ventrículo derecho tenga mucho más volumen de fin de llenado y imponga una mayor dilatación, va a alterar mucho más la función del ventrículo izquierdo. Entonces, en estos casos, el usar diuréticos es realmente útil y los puede mejorar. Esto es en ecocardiografía ver lo mismo, el ventrículo derecho, y uno ve cómo empuja al ventrículo izquierdo y cómo le reduce su tamaño y cómo compromete su función cardíaca. Y entonces, cuando uno se enfrenta a una falla derecha, ¿qué debe hacer? Lo primero es siempre buscar qué la pudo haber desencadenado. Y las causas más frecuentes de desencadenarla son infecciones, anemia, arritmias, ya lo hemos mencionado, otras enfermedades asociadas a la enfermedad, estudiar embolismo pulmonar, que es una complicación grave y que puede llevar rápidamente a la falla ventricular derecha en un ventrículo que tiene pobre reserva, y buscar otras condiciones, porque es importante tener siempre en mente que hay que encontrar esas causas desencadenantes. Esta es una serie francesa en la cual encuentran que casi la mitad de los pacientes que ingresaron con falla ventricular derecha tenían un factor desencadenante claramente identificado, y obviamente su reconocimiento facilita y optimiza el tratamiento de ellos. Estos son de los más frecuentes: embarazo, sepsis. Pues ustedes todos saben que la recomendación general es evitar los embarazos precisamente por esto, porque pueden precipitar complicaciones serias como la falla cardíaca derecha. Neumonía, les vuelvo a insistir en eso, y pues aunque, como les digo, no hay evidencia clara, contundente, parece razonable la recomendación de vacunación contra influenza y neumococo. Y las arritmias, que frecuentemente disparan la falla cardíaca. ¿Qué más puede uno hacer para mejorar la falla cardíaca? Disminuir lo que llamamos la poscarga, que es disminuir la resistencia que le está imponiendo la circulación pulmonar al corazón derecho. ¿Cómo hacerlo? Pues usando vasodilatadores, optimizando el manejo vasodilatador con todos los medicamentos que ustedes conocen. Y en pacientes en franca falla, probablemente la mejor opción sea poner medicamentos intravenosos, epoprostenol, treprostinil, hilopros venoso, que por lo menos, si no definitivamente, por lo menos transitoriamente, mientras usted logra mejorar a ese paciente. Esto ya lo conocen ustedes, voy a pasar rápido los medicamentos que tenemos disponibles, la posibilidad eventualmente de combinarlos. Lo otro que podemos hacer es mejorar la función del corazón derecho. ¿Cómo se puede hacer? Hay medicamentos que tienen efecto sobre mejorar la capacidad, la fuerza de contracción del ventrículo derecho. ¿Cuál es el mejor? Hay controversia. La dobutamina, que es una droga que yo creo que con alguna frecuencia usamos, si no es dobutamina milrinone, la dobutamina tiene la ventaja de que, además de que mejora la fuerza de contracción, tiene efecto vasodilatador, luego mejora la contractilidad, disminuye la poscarga, pero puede tener el inconveniente de que ese pues tiene un efecto cronotrómbico que puede ser importante y que no puede ser, y que puede ser no deseable en ese paciente. Como alternativa está el milrinone, que es tal vez el segundo, pues digamos que con frecuencia usamos uno de los dos, y lo del levosimendan, que es otra droga nueva, pues todavía no está claramente documentado, pero parecería eventualmente ser una buena opción en algunos pacientes. Si uno no logra mejorar las cosas que les dije ahora, la poscarga y la función del ventrículo derecho, hay otras cosas que uno puede hacer para mejorar la llegada de oxígeno a los tejidos.
y es utilizar medicamentos que aumenten la presión, norepinefrina o vasopresina, y si todo eso es insuficiente, pues llegará uno a medidas mucho más heroicas, como es el soporte vital extracorpóreo y en pacientes bien seleccionados eventualmente la posibilidad de un trasplante. Las arritmias rápidamente, las malignas ventriculares son muy raras, las supraventriculares son relativamente frecuentes. En el 8% de los pacientes que presentaron arresto en esta serie de Hepper tuvieron alteraciones del ritmo cardíaco ventricular, pero lo más frecuente es que veamos taquiarritmias supraventriculares y tiene un efecto muy deletéreo porque en un corazón que está muy comprometido, perder la posibilidad de que la aurícula le bombee sangre puede comprometer seriamente su función, adicionalmente a todo lo que estamos viendo, y por eso es una causa frecuente de precipitación de estas arritmias. La fibrilación auricular persistente se asocia a un empeoramiento del pronóstico. En muchos centros, por lo menos el paciente que llega, digamos, en falla cardíaca inminente con fibrilación auricular, se intenta la cardioversión eléctrica y el medicamento de elección cuando se da el manejo médico, pues es la amidarona. Hemoptisis no es frecuente afortunadamente, pero es dramática, y una particularidad, la hemoptisis es una hemoptisis expectorar sangre. Es una cosa que los neumólogos vemos con frecuencia, pero afortunadamente las hemoptisis usualmente son autolimitadas, pasan a pesar de lo que haga el médico, las pacientes no les va mal y se acaban recuperando. ¿Por qué? Porque el sangrado proviene de unas arterias pulmonares que tienen baja presión, entonces por eso frecuentemente cesa espontáneamente. Pero cuando el sangrado, como en el caso de la hipertensión pulmonar, proviene de unas arterias que tienen una presión pulmonar muy alta, la posibilidad de que ese sangrado se complique y sea muy importante se incrementa en forma significativa y hace también que sea pues, más dramático, debe ser mucho más alarmante para el paciente y puede ser mucho más difícil de controlar. ¿Qué puede uno hacer? Medidas urgentes, que es evitar que el paciente broncoaspire la sangre que está saliendo de algún sitio del pulmón. Entonces uno puede aislar los dos pulmones, uno puede, en casos, pues, digamos, difíciles y dramáticos, puede embolizar el sitio donde está tratando, teniendo en cuenta que la hemoptisis recurrente hace difícil la decisión de reembolizaciones y establece un pronóstico que puede ser ominoso. Y en pacientes con hemoptisis recurrentes, esa puede ser eventualmente una indicación para pensar en trasplante. Por último, porque ya se acabó el tiempo, el 5, pues ustedes creo que todos pues, están familiarizados con los eventos, simplemente decirles que eso es un indicador probablemente de una reducción muy importante de la reserva ventricular derecha con un incremento muy significativo de la resistencia que tiene impacto en el pronóstico y que obviamente por tener impacto en el pronóstico debe ser un parámetro para uno tomar decisiones de cambio terapéutico. Muchas gracias.